En este video desarrollaremos un ejemplo completo para diseñar zapatas sujetas a carga axial y momento en una dirección. Calcularemos las presiones en el suelo, realizaremos verificaciones por punzonamiento y corte, y finalmente se diseñará por flexión, es decir, obtendremos el armado de la zapata. Como datos tenemos una carga muerta de 200 toneladas fuerza, una carga viva de 80, el momento en dirección Y que genera la carga muerta de 40 y la que genera la carga viva de 20 toneladas fuerza metro. A nivel de parámetros debemos conocer la capacidad portante del suelo, su peso específico, la profundidad de la cimentación, la sobrecarga de la estructura, la resistencia del concreto y la afluencia del acero, que generalmente es de 4.200 kg fuerza por centímetro cuadrado. Para nuestro ejemplo, usaremos un eje prima C de 210, que es una resistencia muy usada para estructuras del tipo viviendas o edificaciones. En esta representación se puede apreciar la zapata de una columna de 40 por 40, armada con barras de 5 octavos. Esta información será útil más adelante para estimar la altura de la zapata. Iniciamos con el cálculo de la carga de servicio, que es la suma de la carga muerta y la carga viva, y lo mismo para el momento de servicio en el eje Y. En este gráfico se visualizan las dimensiones básicas de la zapata, donde DF es el fondo de la cimentación. Además, se deben conocer los ejes de referencia X y Y, para poder definir la dirección del momento. Para nuestro caso, el momento actúa en el eje Y. Esto quiere decir que la dimensión B será el lado de análisis. Ahora estimamos la altura de la zapata. En el gráfico se aprecian tres componentes principales: la longitud de desarrollo a compresión del refuerzo de la columna, las barras de la parrilla de la zapata y el recubrimiento. Del gráfico se deduce que la altura de la zapata será la suma de la longitud de desarrollo más 2 veces el diámetro del refuerzo de la zapata más el recubrimiento. Para la longitud de desarrollo a compresión, convertimos el diámetro de la barra de la columna a centímetros y escogemos el mayor valor resultante de las dos expresiones, obteniendo un LD de 34.56 centímetros. Para el refuerzo de la zapata, consideramos inicialmente un diámetro igual al de la columna y lo multiplicamos por 2, ya que estas barras están dispuestas en ambas direcciones. Respecto al recubrimiento, consideramos 7.5 centímetros, ya que no hay condiciones de humedad en el suelo. Sumamos los tres valores y obtenemos una altura de 50 centímetros. Tener en cuenta que esta altura es preliminar y la verificaremos más adelante por corte y punzonamiento. Ahora calculamos el esfuerzo admisible, restando al esfuerzo del terreno el peso del suelo y la sobrecarga a nivel de piso de la estructura. El valor lo obtenemos en toneladas por metro cuadrado. Es por ello que a 3.6 se multiplica por 10. Esta imagen ilustra la expresión anterior, donde al esfuerzo del terreno se le resta la sobrecarga y el peso del suelo, que está representado de color marrón. Para determinar el área de la zapata, dividimos la carga de servicio entre el esfuerzo admisible, resultando en 8.26 metros cuadrados. Si consideramos una zapata cuadrada, la dimensión de cada lado será 2.88, que redondearemos a 3 metros. Siempre se aproxima a un múltiplo de 5, aunque debería ser 2.90. En este caso optamos por 3 debido a las grandes cargas que transmite la columna. Recordemos que la zapata tiene un momento en Y, que generará una excentricidad en la dirección X. Para calcular esta excentricidad, dividimos el momento en Y entre la carga de servicio y obtenemos 0.214 metros. Debemos verificar su posición. Para ello dividimos el ancho de la zapata B entre 6, dando como resultado 0.50 metros. Si la excentricidad es menor a este valor, estamos en el primer caso, donde EX está dentro del tercio central de la zapata y la presión en el suelo es trapezoidal. Revisa el canal para ver un video sobre este tema, donde se muestran los tres casos que genera el momento. De lo indicado anteriormente, analicemos el diagrama de presiones. El ancho B de la zapata estará dividido en tercios, y la carga axial P ahora se ubicará a una distancia E del centro de la columna. Esta distancia es la excentricidad, y generará un diagrama de presiones trapezoidal, que tiene una presión máxima y mínima. Luego de un análisis del diagrama, esta es la expresión final para determinar las presiones. Se usa el signo más para obtener la presión máxima y el signo negativo para la mínima. Ahora aplicamos la fórmula y calculamos las presiones en el suelo. P es la carga de servicio, AZ es el área de la zapata y M el momento actuante en la dirección Y. Al comparar
El esfuerzo máximo es mayor al esfuerzo admisible del terreno, por lo tanto se deben aumentar las dimensiones de la zapata, y una forma de hacerlo es aumentar el lado donde actúa la excentricidad. Como se aprecia en la imagen, se aumenta al ancho B una longitud equivalente a 2 veces E. El nuevo valor de B será entonces 3.43 metros y lo aproximamos a 3.50. Verificamos con el nuevo ancho B la posición de la excentricidad, y sigue siendo menor a B sextos, por lo tanto seguimos en el caso 1. Con la nueva dimensión B de la zapata calculamos L, considerando que la presión máxima será igual al esfuerzo admisible. Este es un método más acertado que estar probando con diferentes valores. Reacomodamos la fórmula general y la despejamos en función de L. Los otros datos son conocidos, así que L será 3.40 metros. Finalmente, la dimensión de la zapata será de 3.5 por 3.4. Con las nuevas dimensiones calculamos la presión máxima en el suelo, que es 32.17. Este valor es menor al esfuerzo admisible de 33.9, por lo tanto las dimensiones son correctas. A nivel de dimensionamiento, esas son las medidas de la zapata con las que iniciaremos el diseño estructural. Ahora calculamos las cargas últimas de diseño. PU será la amplificación de la carga muerte viva. Aplicamos el mismo criterio para los momentos generados por estas cargas. Con las cargas amplificadas obtenidas, calculamos los esfuerzos amplificados en el suelo. Para ello hacemos uso de las fórmulas vistas anteriormente, obteniendo un esfuerzo máximo de 47.92 toneladas fuerza por metro cuadrado y un mínimo de 21.99. Estos esfuerzos amplificados se usarán para el diseño de la zapata, pero es importante indicar que los esfuerzos calculados anteriormente con las cargas de servicio solo se usan para dimensionar la zapata. Iniciamos la verificación por punzonamiento. A las dimensiones de la columna las denominamos A. El punzonamiento se extiende a una distancia de medios en todo el perímetro de la columna, donde D es el peralte efectivo de la zapata, formando así un área de punzonamiento del lado A más D. Además, consideramos las distancias LB en la dirección X y Y, que se extienden desde el vértice de la columna hacia la zapata. En esta elevación del lado B se aprecian los esfuerzos máximos y mínimos en la zapata, y desde la cara de la columna se extiende una línea 45 grados hacia el fondo de la cimentación, que tienen un ancho equivalente a de medios, en ambos lados. En esta posición se generan los esfuerzos Q1 y Q2. Al analizar el gráfico y considerando el esfuerzo trapezoidal, debemos obtener las siguientes expresiones para los esfuerzos Q1 y Q2. Y al hacer una sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos la cortante por funcionamiento último actuante. Es importante aclarar que el promedio de Q1 y Q2 se lo multiplica por A sub 0, que es el área crítica de punzonamiento, y de esta manera lo convertimos en una carga puntual. Calculamos el peralte efectivo considerando que la zapata tendrá barras de 3/4 debido a las grandes cargas que actúan en la estructura. Inicialmente se había considerado de 5/8, pero fue para estimar la altura y no es relevante ahora. Entonces D será la altura menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra de la zapata. En el canal hay un video detallado sobre cómo calcular el peralte efectivo. Puedes revisarlo si tienes dudas. Ahora calculamos la longitud de volado LB en la dirección X y también las presiones para la posición Q1 y Q2, mediante las fórmulas obtenidas anteriormente. Además, el área crítica de punzonamiento A sub 0 es el área del cuadrado del lado A más D. Con estos valores calculamos el esfuerzo último por punzonamiento que actúa en la zapata, que es de 393.30 toneladas fuerza. Este valor debe ser menor al esfuerzo que puede resistir la zapata, el cual se calcula a continuación. El esfuerzo de punzonamiento admisible es el máximo que puede resistir la zapata, y lo obtenemos cogiendo el menor valor resultante de las siguientes expresiones. Estas expresiones están definidas por la norma 060 concreto armado, y para cada una de ellas se utilizan ciertos parámetros, como beta 1, que es la relación entre las dimensiones de la columna, un factor alfa que varía según la posición de la columna, y b sub 0, que es el perímetro crítico del área de punzonamiento. Un aspecto importante a considerar es la reducción de los esfuerzos por un phi de 0.85. Al tratarse de un cuadrado, el perímetro crítico será 4 veces el lado A más D. Como ya conocemos todos los valores, los reemplazamos en las fórmulas vistas previamente y obtenemos 3 esfuerzos, de las cuales escogemos el menor de ellos, que es 170.3 toneladas fuerza. Tener en cuenta que las unidades deben estar en kilogramos y centímetros, que se transformarán posteriormente a tonelada fuerza.
Al verificar, se debe cumplir que el esfuerzo último actuante sea menor al esfuerzo admisible. Sin embargo, en nuestro caso, es mayor y no cumple. Esto quiere decir que la zapata no resistirá las cargas y la columna terminará punzonando a la zapata. Cuando la condición no cumple, se debe aumentar la altura de la zapata o la resistencia del concreto. Para nuestro caso, aumentaremos la altura a 70 centímetros y la resistencia del concreto a 350. Iniciamos el proceso nuevamente. Calculamos el peralte efectivo, que ahora es de 60.59 centímetros. También calculamos los esfuerzos Q1 y Q2, el área crítica, el esfuerzo último por punzonamiento y los esfuerzos admisibles, de los cuales escogemos el menor, que es 410.94 toneladas fuerza. En esta nueva verificación, la cortante última por punzonamiento es menor que el punzonamiento admisible, por lo tanto, la nueva altura y la resistencia adoptada son correctas. Ahora verificamos por corte a flexión. En la vista tenemos las mismas dimensiones vistas en la verificación por punzonamiento, pero en este caso la cortante se mide desde una distancia d de la cara de la columna en toda la longitud L de la zapata. Recordar que d es el peralte efectivo. En su elevación se observan los esfuerzos máximo y mínimo, producto de la excentricidad, y a una distancia d se ubica el esfuerzo QD. Además, se representa el armado de la zapata desde donde se mide el peralte efectivo d. Del gráfico se obtienen las expresiones para QD, que es el esfuerzo a una distancia d de la cara de la columna, y la cortante última, que está dada por el promedio de Qmax y QD, multiplicado por el volado X y la longitud L de la zapata. Y así obtenemos un esfuerzo puntual de la cortante. Calculamos el esfuerzo QD, reemplazando los valores en las expresiones vistas. Y lo mismo para la cortante última actuante, VUA, que resulta en 142.60 toneladas fuerza. Ahora calculamos el esfuerzo cortante admisible mediante esta expresión dada por la normativa. Tener en cuenta que B sub 0 es la longitud perpendicular al ancho B, el cual estamos analizando, por lo tanto es igual a 3.40 metros. Al efectuar las operaciones obtenemos 173.62 toneladas fuerza, considerando que este valor ha sido reducido por el factor phi de 0.85. Verificamos y la cortante última es menor a la cortante admisible, por lo tanto las dimensiones de la zapata y la resistencia del concreto son correctas. Realizado estas dos verificaciones, empezamos el diseño por flexión. Para realizar este diseño se debe considerar la longitud de volado LB desde la cara de la columna, como está representado por la región sombreada. En esta elevación podemos apreciar el volado LB en la dirección X y la posición de QC en la cara de la columna. Para determinar el momento, idealizamos el volado LB como si fuese una viga empotrada. Tal como está representado en este gráfico, donde actúa una carga trapezoidal equivalente al esfuerzo máximo en el extremo y al esfuerzo QC en la cara de la columna, donde se da el empotramiento. En el gráfico anterior, la idealización muestra una carga distribuida trapezoidal, la cual vamos a transformar en cargas puntuales. P1 estará ubicado a la mitad de la longitud del volado LB y P2 a 2/3 de LB, generando un momento MU en el empotramiento. Del gráfico se obtienen las expresiones para la carga P1, P2 y QC, que es el esfuerzo en la cara de la columna. Al realizar sumatoria de momentos en el empotramiento, obtenemos MU aplicando los principios de la estática, donde los momentos en sentido horario se igualan a los momentos del sentido contrario. Finalmente, el momento último estará dado por la siguiente expresión. Obtenidas las fórmulas y conocidos todos los datos, calculamos QC, que da un valor de 36.44 toneladas fuerza por metro cuadrado, y seguidamente el momento último MU. Cabe precisar que, aunque la longitud es de 3.4 metros, para efectos prácticos se considera un metro, y así se realiza el análisis por metro lineal. Es por ello que el momento último es 52.97 toneladas metro por metro de análisis. Conocido el momento último, calculamos el área de acero para la zapata usando esta fórmula. El factor phi es 0.9 para elementos controlados a tensión, y al efectuar operaciones obtenemos un acero requerido de 23.79 centímetros cuadrados por metro. Ahora calculamos el acero mínimo. Para losas y zapatas la cuantía es 0.0018 y multiplicado por el ancho B y el peralte efectivo obtenemos 10.91 centímetros cuadrados. En este caso también se considera un metro para B, para obtener el acero por cada metro. Al ser este valor menor, usamos el área de acero calculado previamente. Proponemos barras de 3/4, que tienen un área de 2.85 centímetros cuadrados,
Para calcular la cantidad de barras dividimos el área de acero requerida entre el área de cada barra, resultando en 9 barras, y para el espaciamiento dividimos 100, que es el metro de análisis, entre esta cantidad, obteniendo 11,1 centímetros. Este valor se aproxima al menor, es decir, a 11 centímetros. Finalmente, el armado será con barras de 3 cuartos espaciadas cada 11 centímetros. Las barras que se han calculado corresponden a las de color rojo, que son paralelas al ancho B de 3,5 metros, y deben estar distribuidas a lo largo de la longitud L de la zapata. Para la otra dimensión también se requiere armado. De manera conservadora, asumimos el mismo armado calculado previamente, ya que las dimensiones son similares, siendo casi una zapata cuadrada. Dicho esto, el detalle final de la zapata quedaría de esta manera. En rojo se representa el acero calculado en este proceso, y en amarillo la réplica de este refuerzo. Como ven, es un diseño sencillo pero extenso. Comentarles que este procedimiento aplica para casos donde hay momento en la otra dirección, con la diferencia que las fórmulas de presión en el suelo cambian. Y si hay momento por sismo, se deben incluir las combinaciones según la normativa. En un próximo video desarrollaré un ejemplo con todas las cargas sísmicas en dirección X y Y. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes y espero que el contenido les haya sido de utilidad.